Y nos vamos con una invitada muy especial, la senadora Paola Holguín, precandidata presidencial por el Centro Democrático. Senadora, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para su equipo y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad a esta hora. Bueno, senadora, usted quiere ser presidente de la República y se va a encontrar con un país endeudado hasta los tuétanos y con una necesidad enorme de recursos para atender el final de esta pandemia, o ya cuando usted sea presidente ya habrá pasado la pandemia, pero sus efectos quedarán ahí. Este tema del endeudamiento y de la reforma tributaria que se está gestando y que no conocemos en su detalle para resolver el problema, y se habla mucho de un impuesto a las ventas que cubra toda la canasta familiar, lo que podría desencadenar una protesta social y una situación social supremamente delicada. Su parecer sobre esos temas, senadora. Varias cosas, doctor Fernando. La primera, usted tiene razón. Lamentablemente, una de las consecuencias del COVID fue que nos hizo elevar el nivel de endeudamiento. La deuda de Colombia en el 2020 cerró en 61.4. Nosotros veníamos de un nivel de deuda de 49.4. En enero de este año logró bajar un poco, 58.1, más de 632 billones de pesos, 22,4 externa, 35.7 interna. Esto tiene una consecuencia. Las calificadoras de riesgo ponen los ojos en el nivel de deuda para que Colombia no pierda el grado de inversión, un hueco fiscal de más de 90 billones. Ante eso, ¿qué tenemos que hacer? El PIB cayó 6.8 el año pasado y el desempleo del año pasado cerró en 15.9. ¿Esto a qué nos obliga? Una reforma integral urgente. Primer punto urgente de la reforma integral, doctor Fernando, austeridad. Nosotros necesitamos combinar la necesidad de el recaudo con un ejemplo desde el gobierno central, desde los distintos entes del Estado, de austeridad, urgente reducción del Estado, urgente reducción de los gastos, urgente. Recuerde, doctor Fernando, que en el gobierno del expresidente Uribe se hizo una reforma estatal, se fusionaron ministerios, se tuvieron que cerrar algunas embajadas, pero funcionó. Necesitamos volver a ese tema. Reducción de gasto, reducción del tamaño del Estado. Chao consejerías y todo lo que nos toque hacer para bajar, para mandar ese mensaje de austeridad y lograr bajar lo que nos cuesta el Estado. Segundo punto, necesitamos mejorar el recaudo. ¿Qué hemos dicho nosotros? Se puede aplazar, porque usted tiene toda la razón en otro tema. Estamos debatiendo una reforma que no se conoce, no hay texto, el partido no lo conoce. Yo hablé con las personas de las comisiones que tienen que ver con todo este tema y no tienen idea del texto. Nosotros que hemos dicho, hombre, se había propuesto para Colombia que el ICA se redujera a 50% y en el 22 el otro 50% para que el descuento se fuera del 100%. No hagamos eso todavía. Aplacemos ese descuento del 50%. El tema del impuesto al patrimonio, en su momento, el expresidente Uribe grabó los patrimonios altos con el impuesto de seguridad democrática. Hoy tenemos que hacerlo por un tema que usted señaló, que vuelve a ser un tema de seguridad, estabilidad democrática del país. Por la estabilidad democrática del país hay que pensar en ese impuesto al patrimonio. Impuestos a pensiones y salarios altos, doctor Fernández. La pandemia generó una crisis social y económica donde los que más ganen y los que más tengan, más sacrificio tenemos que hacer. En este momento el país requiere el esfuerzo de todos. Las pensiones altas y los salarios altos tienen que ser gravados. Frente al tema del IVA, yo sí tengo una diferencia grande. La primera, yo entiendo, y es cierta la tesis de Carrasquillo, que la canasta familiar no tenga IVA lleva a que se termine subsidiando a clases altas que no necesitan eso. ¿Qué pasa con el IVA? Que es muy impopular, que es muy difícil de explicar. Entonces a uno le dicen, hombre, pero es que nosotros, el tema de la devolución del IVA, pero nadie nos lo va a agradecer porque es que la devolución se empezó a hacer desde el año pasado, sin que se grabara.
Yo ahí he tenido una diferencia porque se sabe que ahí hay un tema importante de recaudo, pero yo también he dicho, es un tema muy, muy difícil de explicar. Y nadie nos va a ayudar porque estamos en año electoral y la gente quiere pescar en río revuelto. A mí ese me parece que es un tema muy complejo. Yo he dicho, busquemos otra cosa, busquemos en qué elementos se hacen deducciones, busquemos alternativas. Se ocupa. Mire, ya hay partidos inundando de vallas a Colombia diciendo iba la canasta familiar mamola, ¿no es cierto? Los mismos que se quedaron callados cuando Santos lo subió del 16 al 19. Pero yo creo que eso genera una dificultad. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora en el partido? Hombre, analizando, explorando, hablando con distintos sectores, a ver qué mecanismos se pueden usar, porque lo cierto es que nosotros sí tenemos que reducir el nivel de endeudamiento para no poner en riesgo el tema de la calificación, para no perder con las calificadoras el tema de la deuda, porque usted sabe, doctor Fernando, nosotros para enfrentar esto hemos necesitado un endeudamiento muy alto, y si a nosotros nos bajan la calificación que está en triple B en este momento, eso también nos genera un riesgo, eso es una especie de círculo vicioso. Y también tenemos que tener cuidado en el equilibrio de mejorar el recaudo, ser más austeros y no ir a afectar con el recaudo a las clases populares, ni tampoco desincentivar la inversión que genera empleo, porque nos terminamos el año pasado con un desempleo 15.9. Que es un desempleo monstruoso y especialmente desempleo en los jóvenes y desempleo en las mujeres, que son las partes más sensibles de la sociedad. Es un desempleo gigantesco y otra cosa es lo que llamaríamos el subempleo o empleo informal. Es que, senadora, ayer hablábamos de que hubieron de cerrarse más de 500.000 microempresas en Colombia. ¿Usted se imagina lo que es ese drama social y personal de quien tenía una fabriquita de cualquier cosa con 2 empleados o con 5 o con 6 empleados y lo tuvo que cerrar? El drama social que eso significa. A esas empresas había que tener la mano. El país no puede darse el lujo de ver cerrar esas microempresas. ¿O qué opina usted? Así es, doctor Fernando, nosotros tenemos que hacer una apuesta enorme en el tema de reactivación económica. Yo también le digo, yo he estado hablando con empresarios en el recorrido que estoy haciendo por Colombia y me estoy reuniendo con los directores de las cámaras de comercio para tener un panorama general, y en el panorama que me dicen, uno, no aguantamos un cierre más, cierre total no puede volver a haber. Por eso es tan importante el llamado permanente que usted hace a la disciplina social. Ayudemos, no nos relajemos. Que exista vacuna no quiere decir que se fue el virus sigue ahí, pero y aquí también hay una cosa importante, que nosotros empezamos a ver unas señales. Nosotros tenemos una expectativa y es que haya un efecto rebote en la economía en el segundo trimestre. Se están empezando a ver algunas señales. Obvio, también tenemos que tener presente, lamentablemente no todos los sectores son iguales y no en todos los sectores va a ser tan fácil el tema de la reactivación, no en todos los sectores va a ser igual, pero sí tenemos que hacer una apuesta, doctor Fernando, para ayudar lo más rápido posible a la reactivación, a la generación de empleo, porque ese es un gran drama social. Mire, el tema de acceso a créditos blandos, muy importante, el llamado al sector financiero, en un momento tan difícil para la patria, tan difícil, doctor Fernando. Todos tenemos que hacer sacrificios y todos tenemos que poner. Aquí es un tema de llamado a la generosidad, y a la generosidad mirando también las consecuencias para el país. Hoy Colombia necesita que todos pongamos de nuestra parte, y ahí también le hacemos el llamado a esos sectores que han sido a veces tan duros en un momento donde el país reclama de todos tanta generosidad. Bueno, senadora, ¿y cómo van sus giras por Colombia? ¿Cómo va su campaña para la candidatura presidencial? Doctor Fernando, hasta el momento yo he recorrido 34
34 ciudades, municipios de Colombia. He estado en 8 departamentos, he estado en San Andrés, Atlántico, Meta, Bolívar, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia. Este fin de semana espero ir a Tolima. En eso vamos, 8 departamentos, 34 ciudades, caminando. Hablé ya con el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana, me he reunido con los otros candidatos, con Fico, con Char, con Pinzón, he hablado con ellos. La otra semana me reúno, Dios mediante, con el doctor Peñalosa, tendiendo puentes, hablando sobre todo, doctor Fernando, con los ciudadanos de la necesidad imperiosa de defender nuestra democracia. Yo les he dicho a los ciudadanos, mire, y a los colombianos, esta elección es una elección muy distinta a las que ha vivido Colombia, porque esta vez no se trata de qué partido nos va a gobernar, esta vez se trata de qué modelo económico, político y social vamos a tener en el futuro inmediato. Se trata de, ¿vamos a seguir viviendo en democracia o no? Que la democracia yo sé que tiene imperfecciones, yo sé que en Colombia todavía tenemos que madurar y profundizar más la democracia, pero hasta ahora es el menos peor de los sistemas. Y la otra cosa es, ¿vamos a seguir viviendo en libertades o no? ¿Vamos a mantener la libertad de emprendimiento, la libertad de mercado o no? Y ahí, doctor Fernando, también el llamado que hemos hecho es el mejor sistema, el único que hasta ahora ha demostrado que genera riqueza y crecimiento económico es el capitalista. Pero vamos a dar una mirada a esa teoría del capitalismo consciente, a ese capitalismo inicial que era un capitalismo fundado en la ética, que era un capitalismo no de suma cero, gana-pierde, sino de gana-gana, donde gana el trabajador, gana el empresario, gana la comunidad, gana el medio ambiente. Mire, las empresas que le han apostado al capitalismo consciente en el mundo son 10 veces más eficientes en el mercado bursátil y tienen 3 veces más permanencia de sus empleados. Yo creo que ese es el modelo. De eso es de lo que le estamos hablando a los colombianos. Esas son las tesis que estamos agitando. Hombre, nosotros necesitamos, la mejor política social es el empleo de calidad. Uno ve una cosa, doctor Fernando, que el país tiene que replantear. Muy importante el tema de los subsidios, pero ojo, subsidios condicionados para sacar a la gente de la pobreza, no para volverla mendiga del Estado. El exceso de subsidios tiene un problema, desestimula la formalización y la empleabilidad, el tema de laboriosidad de las clases populares, ahorca a los empresarios y a la clase media, que son los que tienen que pagar los impuestos para mantener esos subsidios, y atrasa el crecimiento económico. Nosotros tenemos que mirar cómo el subsidio de verdad permite que la gente salga de pobre y no la vuelve mendiga eterna del Estado. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos que el subsidio no se vuelva un incentivo perverso para la formalidad. Mire, doctor Fernando, hay muchos sectores, y nos lo han dicho en muchas ciudades de Colombia, que le dice la gente, yo le trabajo, pero no me afilie porque me suben el puntaje del CISBEN y me quitan los subsidios. Mire el incentivo perverso que se vuelve. Eso hay que evitar. Entonces, esos son los temas que tenemos que plantear de cara a los colombianos. Nosotros necesitamos combatir la corrupción, mejorar la seguridad, generar más fuentes de empleo, un crecimiento económico que se pueda dar de manera sostenible y de largo plazo. Nosotros no podemos seguir en una economía de electrocardiograma, de choques, de bonanzas y caídas, o que a veces incluso se logra mantener por plata del maldito narcotráfico. Nosotros no podemos seguir en ese modelo. De eso estamos hablando, doctor Fernando, y eso es lo que estamos discutiendo de cara a los colombianos. Pues esperamos que tenga usted esta tribuna como suya y que hable de estos temas. Es que cuando estamos hablando simplemente de alianzas y de mecánica y de conversaciones del uno con el otro, qué refrescante, qué estimulante, qué positivo es oír presentaciones como la suya sobre la naturaleza de la economía que necesitamos, sobre la forma en la que debemos encarar realmente el tema de la pobreza
que se resuelve es con riqueza, con productividad, con capacidad para generar respaldo a esas iniciativas en lugar de que trate el Estado de ser el que usted dice, el que lo regala todo, el que lo subsidia todo para crear estos estímulos perversos a los que usted se refiere. Qué grato es escucharla, senadora, muchos éxitos y no se le olvide, esta es su casa. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando, y le voy a echar una última cuña, porque entre todo lo que los colombianos le debemos a usted, le vamos a deber otra. Estamos trabajando con el doctor Demar, el doctor Elkin, que usted sabe que son muy buenos abogados, y la doctora Sara Magnolia, una reforma al tema de extinción de dominio. Que va a ser una buena noticia. Cortarle las rentas a los corruptos y a los bandidos va a ser una apuesta política en Colombia, y estamos trabajando en ese tema con esa mujer de la que usted tanto habla, que tanto conoce y que usted sabe que nos va a dar las luces para que eso empiece a operar de manera diferente. No es una mala idea tratar el tema de la extinción de dominio con el primer experto que hay en América sobre extinción de dominio, que es esa mujer a la que usted se refiere, Sara Magnolia Salazar. Entonces, pues mire usted de lo que son capaces las mujeres en Colombia, lo que significan las mujeres en Colombia y cómo las ignoramos tantas veces, como en este gobierno. Incomprensiblemente se ignoró a Sara Magnolia Salazar. La extinción de dominio, una herramienta fundamental, porque los narcotraficantes y los bandidos trabajan por la plata. Ellos no trabajan por altruismo, ni trabajan por deporte, trabajan por la plata. La plata es lo que hay que quitarle a los bandidos como condición para que tengamos un país honesto, un país trabajador, un país diferente. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos esta inyección de optimismo en el sentido en que los colombianos sí podemos pensar en serio, trabajar en serio y aspirar en serio a tener un país distinto. Muchísimas gracias, senadora. Un abrazo, doctor Fernando, y muchas gracias a usted, a todos los oyentes, y nos vamos a moler y vamos a salvar entre todos.